Mis padres me exigieron que le diera la mitad de la herencia a mi hermana, quien ya les había robado el dinero después de la muerte de mis suegros. Luego llamaron estúpidos a mis hijos cuando me negué. El año pasado, mis suegros 35F fallecieron trágicamente en un accidente automovilístico, dejando una herencia enorme para mí, mi esposo, 35M, y mis hijos, 7F y 5M. Mi suegro tenía su propio negocio y mi suegra era abogada. A lo largo de su vida, siempre ahorraron hasta el último centavo que pudieron. Mi marido y yo ganamos lo suficiente para vivir una vida muy cómoda, por lo que planeamos utilizar la herencia para la educación de nuestros hijos en el futuro. Pero cuando mis padres se enteraron de la herencia, tenían otros planes. Se enteraron en el funeral de mis suegros. Inmediatamente después de que todos los invitados se fueron, se me acercaron y me exigieron que compartiera la herencia, dividiéndola por la mitad con mi hermana Maya, 37F. Según ellos, merecía un descanso tras su terrible divorcio. Sin embargo, Maya no podía permitírselo porque no tenía trabajo. Entonces, como su hermana, debería pagarle las vacaciones. Al crecer, Maya siempre fue la niña dorada. Ella era una estudiante sobresaliente, siempre participaba y ganaba todas las competencias. Tenía como 1 millón de amigos. Yo, en cambio, casi nunca participé en nada. Me mantuve reservada, pero también era una estudiante excelente, aunque nunca me importó realmente. Una cosa que me entristeció un poco fue el hecho de que nuestros padres siempre prefirieron a Maya antes que a mí. Antes de Maya, mi madre tuvo 3 abortos espontáneos, y los médicos le dijeron que tal vez no podría tener hijos. Pero finalmente volvió a quedar embarazada y dio a luz a Maya. Ella se convirtió en el bebé milagroso que finalmente los convirtió en padres. Cuando llegué, ya no les importaba tanto, ya tenían a su hija perfecta. Pasé gran parte de mi infancia comparándome con Maya, tratando de ser como ella, pensando que tal vez les agradaría más a mis padres si fuera más como ella. Pero nunca lo hicieron. Cada vez que obtenía la puntuación más alta en clase, simplemente decían, buen trabajo. Pero cuando Maya incluso recibía un certificado de participación, lo enmarcaban y lo exhibían por toda la casa. Con el tiempo, me di cuenta de que nunca sería lo suficientemente bueno para ellos, así que lo acepté. Seguí adelante y comencé a concentrarme más en mí mismo. Maya se graduó de la escuela y le fue increíble. Ella fue la mejor estudiante y todos estaban muy orgullosos de ella. Ella, por supuesto, ingresó a una increíble universidad de la Ivy League. Se graduó allí y comenzó un negocio con su novio usando el dinero de nuestros padres. En el momento en que empezó a ganar algo de dinero, se mudó con su novio y separó por completo a nuestros padres. No sabíamos dónde vivía o trabajaba, no teníamos contacto con ella y ni siquiera sabíamos quién era su novio. Esto rompió completamente el corazón de nuestros padres. Estaban en completo shock. Nunca pensaron que su hijo milagroso de oro los abandonaría así. Estuvieron en negación durante mucho tiempo. Luego, simplemente actuaron como si nada hubiera pasado y todo estaba perfectamente bien. 2 años después, Maya regresó y nuestros padres estaban muy contentos de que su hija hubiera regresado. Pero esa alegría duró poco. Unos días después de su regreso, se sentó con ellos y les pidió dinero prestado para su negocio. Ella prometió que les devolvería el dinero y le dieron mucho más de lo que pidió. Todos estaban felices, pero al día siguiente Maya ya no estaba. A lo largo de los años escuchamos cosas sobre Maya, pero ella nunca se acercó a nosotros. Ella nunca llamó, ni siquiera para enviar una postal. Pero el año pasado, después de 15 años sin contacto, apareció sin previo aviso en casa de nuestros padres. Se sorprendieron al verla, pero la dejaron entrar. Ella les contó lo que había sucedido durante todos esos años. Se había casado con su novio, y al principio, su negocio iba muy bien. Estaban ganando mucho dinero, pero finalmente el negocio fracasó por razones desconocidas, y tanto ella como su marido se quedaron sin trabajo. Se distanciaron con el tiempo. Al parecer, empezó a pasar las noches en bares con sus amigos, y ella siempre se quedaba sola en casa. Ella terminó engañándolo con uno de sus amigos, lo que provocó un divorcio desagradable y mucho drama. Maya regresó porque no tenía dinero, ni trabajo, ni un lugar donde quedarse. Esperaba poder volver a vivir con nuestros padres. Sin pensarlo 2 veces, la dejaron regresar después de 15 años sin contacto. Ni siquiera me sorprendió.
Luego, en el funeral de mi suegro, me pidieron que le diera la mitad de nuestra herencia a mi hermana, porque ella merecía un descanso después de su divorcio. No podía pagar sus vacaciones porque estaba arruinada y no tenía ninguna fuente de ingresos. Me reí en sus caras y me negué a darle nada. Les hice saber que el dinero que recibimos era completamente para nuestros hijos. Si tenían algún problema con eso, entonces era una lástima. Mi madre me gritaba, diciendo cosas como, les debo esto porque me criaron y cuidaron toda mi vida. Y si no le daba el dinero a Maya, nos aislarían por completo a mí y a mi familia. Y así lo hicieron. No me importa que me interrumpan, pero realmente me siento muy mal por mis hijos porque aman a sus abuelos. Pero realmente no se podía hacer nada. Aproximadamente 6 meses después de este incidente, recibí una llamada telefónica de mi madre. Supuse que estaba llamando por mi hermana, así que no me molesté en contestar. Al día siguiente recibí una llamada de mi padre, lo cual fue extremadamente confuso porque casi nunca me llamaba a menos que fuera una emergencia. Entonces contesté la llamada. Sin perder un segundo, continuó contando cómo Maya consiguió un nuevo novio, les quitó un montón de dinero, se fue de su casa y cortó todo contacto con ellos nuevamente. Dijo que ella ya hacía 2 meses que se había ido y que él y mi madre querían reunirse conmigo para almorzar, para disculparse por haberme interrumpido. Intentó convencerme de que los dejara volver a la vida de mi familia, pero yo no tenía ningún interés en nada de esto. Entonces esperé a que terminara y le dije que ya no sería posible que ellos fueran parte de nuestras vidas. Entonces corté la llamada. Maya se va y regresa. Se va otra vez. Este es su patrón. Y mis padres solo me aman a mí y a mi familia cuando Maya decide convertirlos en fantasmas. Este es su patrón. Siempre soy el sistema de apoyo, siempre el único que recoge sus pedazos después de que su hija favorita les rompe el corazón y les roba el dinero. Pero ya no puedo hacer eso. Ya terminé, pero siento que en algún momento también los estoy abandonando. Y eso me siento muy mal. No sé si no dejarlos regresar a mi vida es lo mejor que puedo hacer, pero al mismo tiempo siento que esto es lo único que puedo hacer para preservar mi paz. Esto es muy conflictivo. No quiero que mis padres vuelvan a mi vida. Actualización 1. Oye, ha pasado un mes desde que mi padre se acercó a mí y trató de convencerme de que los dejara volver a nuestras vidas. Aunque fui claro con mis padres acerca de que no los quería de regreso en mi vida, ellos han estado tratando desesperadamente de ponerse en contacto conmigo. He estado ignorando sus llamadas y mensajes. Ahora han estado llamando a mi esposo casi todos los días, tratando de hacerle entender que realmente lamentan habernos interrumpido. No los apoya en absoluto, pero se siente un poco mal por ellos, así que los escucha siempre que puede. Él sabe todo lo que ha sucedido y le hablé de lo que decidí. Le dije que estaba dudando de cortarlos, pero él cree que no debería cambiar de opinión si estoy tan convencido de esta situación. Mis padres mencionaron que me extrañan porque yo era la única hija que realmente se preocupaba por ellos y los cuidaba. Lamentan haberme descuidado cuando era niña y quieren compensarlo. Realmente ya no me importa. Sé que no quieren decir ninguna de estas cosas. En cuanto Maya vuelva a aparecer, se olvidarán de mí y me descartarán como siempre. Si realmente querían compensar algo, deberían haberlo intentado cuando hubo tiempo. Pero ya es demasiado tarde. Ya no quiero tener nada que ver con ellos. Mis hijos han estado un poco molestos por no ver a sus abuelos, pero creo que pueden entender que algo salió mal entre nosotros. No me importaría si mis hijos eventualmente quisieran tener una relación con sus abuelos, pero por ahora prefiero no tener contacto con ellos. Necesito este tiempo para procesar todo y decidir qué hacer a continuación. Actualización 2. Hola, han pasado casi 4 meses desde que mis padres se acercaron a mí para intentar convencerme de que los dejara volver a nuestras vidas. Ha pasado un tiempo desde que mi esposo dejó de atender sus llamadas, pero nunca dejaron de intentarlo. Cada vez que llaman, mis hijos me preguntan por qué no vamos a conocer a la abuela y al abuelo. Ya no soy abuelo y nunca sé qué decirles. Finalmente me derrumbé y atendí la llamada de mi madre el otro día. La escuché llorar por teléfono. De alguna manera logró recuperar el aliento y me dijo cuánto me extraña a mí y a mis hijos. Me sentí un poco mal por ella después de escuchar su voz llorando. Acepté reunirme con ella y mi padre para almorzar en un restaurante cercano.
Los conocí al día siguiente y eran casi demasiado dulces. Nunca habían sido tan dulces o amigables conmigo. Esperaba gritos, llantos, culpas y muchas maldiciones, pero para mi sorpresa, no fue así como fue nuestra conversación. Mi padre se disculpó por todo lo sucedido hasta ese momento. Dijo que se sentía muy mal por haberme descuidado y que comprende que debería haber sido un mejor padre para mí. Mi madre estuvo mayormente callada durante el almuerzo, lo cual estaba muy fuera de lugar en ella. Lo único que dijo fue que lamentaba todo y que debería haberme dado más prioridad. El resto del almuerzo fue un poco incómodo, con mis padres tratando de ser extremadamente dulces y amables conmigo, pero todo parecía falso. No podía deshacerme de la sensación de que huirían en cuanto Maya regresara. Así que ya estaba decidido. Antes de irme, me preguntaron si reconsideraría dejarlos volver a mi vida y les dije que no. No dijeron nada más y se fueron. Espero finalmente poder vivir una vida sin ningún drama que involucre a mi hermana o a mis padres. Actualización 3. Entonces, ha pasado un mes desde que volví a encontrarme con mis padres y les hice saber que no estoy interesado en dejarlos regresar a mi vida. Parecían estar de acuerdo con eso, pero yo estaba obviamente equivocado. Cuando les dije que no los quería volver a mi vida, escucharon que si se esforzaban lo suficiente, los dejaría volver a entrar. Nos han estado llamando constantemente a mí y a mi esposo. Los hemos bloqueado en todas partes, pero han conseguido nuevos números para comunicarse con nosotros. Me cansé de esta molestia constante, así que contesté la llamada de mi madre. Le dije que no estaba interesado en tenerlos de vuelta en mi vida por ahora. Le dije que necesitaba algo de espacio y tiempo para pensar y que me comunicaría con ellos cuando estuviera listo para hablar. También le advertí que si no dejaban de molestarnos a mí y a mi familia, les presentaría una orden de alejamiento, lo que finalmente hizo que dejaran de llamarnos todo el tiempo. Mis hijos ya no preguntan por ellos. Creo que entendieron que me molestaba un poco cada vez que hablaban de ellos, así que dejaron de hacerlo. Para ser honesto, los extraño. Son mis padres y he pasado una gran parte de mi vida con ellos, pero estoy muy cansada de ser la descartada. Creo que merezco tener una familia que realmente me ame y no solo me busque para su propio beneficio. Quizás eventualmente podamos volver a hablar, pero no puedo hacerlo todavía. Necesito mucho tiempo lejos de ellos. Además, muchos de ustedes querían saber sobre mi relación con Maya. Bueno, nunca fuimos cercanos, pero ella era mi hermana mayor, así que siempre la admiraba cuando era niña. Ella fue muy importante para mí. Ella era perfecta a mis ojos y quería ser como ella. Solía copiar todo lo que ella hacía. Durante mucho tiempo la admiré, pero yo no le agradaba tanto. Ella siempre trató de hacerme sentir muy mal conmigo mismo. Cada vez que me sentía bien o incluso bien con respecto a algo, ella estaba ahí para hacerme sentir muy mal conmigo mismo. Ella siempre me recordaba que yo era feo, que tenía acné, que era impopular y que nunca podría igualarla. Cada vez que le contaba a mi madre cualquier cosa que Maya me dijera, ella simplemente se reía y decía algo como, «Oh, ella es solo tu hermana. Ella no lo dice en serio. Ella solo está bromeando». Tal vez estaba bromeando. Tal vez eso es lo que hacen los hermanos. Pero ¿qué pasa con la parte en la que me duele? La persona a la que tanto admiraba y admiraba siempre me decía cosas tan terribles. Todo esto todavía estaba bien, pero luego ella se besó con mi primer novio y eso arruinó cada partícula de amor y admiración que tenía por ella. Tenía 14 años cuando tuve mi primer novio. Maya tenía 16 años. Él vino un día y ella también estaba allí. Fui a la cocina a hacer algo y volví y los encontré besándose en el sofá. Estaba muy enojado con él, pero esa no fue la peor parte. Mi propia hermana me rompió el corazón en 1.000.000 de pedazos. ¿Por qué le haría eso a su hermana menor? Y la cosa no quedó ahí. Cada vez que me gustaba un chico, ella necesitaba estar con él, y cada vez que tenía novio, ella se insinuaba. Entonces, la pura admiración y amor que sentía por mi hermana se convirtió en nada más que decepción, ira y odio. Cada vez que hacía algo terrible, ya no me sorprendía. Actualización 4. Hola, han pasado 3 semanas desde la última vez que hablé con mi madre, y sinceramente fui tan tonto al pensar que ella entendería lo que quería decir con emergencia. Anoche, cuando estábamos a punto de sentarnos a cenar, alguien tocó el timbre. No esperábamos a nadie, así que estábamos confundidos. Mi marido se levantó y abrió la puerta, llamándome.
Fui a la puerta y allí estaban mis padres y Maya también. Mi padre sostenía una botella de vino, mi madre llevaba algo de comida y Maya estaba parada allí. Todos parecían muy felices y mi madre gritó de emoción y dijo: «Maya ha vuelto». Pude ver que ella estaba parada justo frente a mí, con esa molesta sonrisa en su rostro. Se invitaron a entrar y se dirigieron directamente hacia el comedor. Me quedé paralizado justo enfrente de la puerta principal, porque no podía entender lo que acababa de pasar. Después de unos segundos, los seguí al comedor y vi a mis padres abrazando a mis hijos, quienes parecían un poco incómodos. Detuve a mis padres y llevé a los niños arriba a sus habitaciones, pidiéndoles que jugaran con sus juguetes por ahora. Les dije que los llevaría abajo a cenar en un rato. Los niños continuaron jugando y yo bajé al comedor, donde mis padres y mi hermana se habían puesto cómodos. Les pregunté qué creían que estaban haciendo y actuaron como si no tuvieran idea, como si nada hubiera pasado y no supieran de qué estaba hablando. Todo lo que pudieron decir fue: «Maya ha vuelto». Me tomó mucha fuerza mantener la calma, mientras que en realidad quería gritar y arrancarles la cabeza. Estaban tan felices por el regreso de su amada hija Maya que optaron por ignorar por completo el hecho de que ella les había robado y abandonado 3 veces. Literalmente corría riesgo de fuga. Si veía a un chico caminando por la calle y pensaba que era lindo, no lo pensaría 2 veces antes de robarles y huir de nuevo. Pero mis padres estaban ciegos en lo que respecta a Maya. A sus ojos, ella no podía hacer nada malo. Está bien que ella haya robado y se haya escapado. Se puede perdonar y olvidar por completo. Simplemente no podía creerles. ¿De verdad son tan ciegos? ¿Realmente no podrían ver su patrón? De todos modos, continuaron hablando de cómo su querida hija Maya estaba en una relación muy seria con este hombre casado que prometió casarse con ella y darle todo lo que ella quería. Él le pidió que se mudara con él y ella le hacía pagar el alquiler de la casa todo el tiempo, lo cual hacía con el dinero de nuestros padres. Pero él nunca estaba presente y siempre estaba demasiado ocupado con su esposa. Entonces ella se aburrió y lo engañó con otro hombre. Luego, el hombre casado rompió con ella y ella se mudó con el otro hombre que tenía un trabajo estable y ganaba una cantidad decente. Pero Maya no tenía trabajo, así que solía quedarse sentada en casa sin hacer absolutamente nada. Con el tiempo, ella también se aburrió de este chico y lo engañó con su hermano menor. Cuando el chico se enteró de esto, rompió con ella y la echó. Después de todo esto, Maya regresó con nuestros padres y ellos la recibieron con los brazos abiertos. Por supuesto que lo hicieron. ¿Qué más esperaba a alguien? Incluso después de todo lo que les hizo a nuestros padres, ella seguía siendo la definición de perfección a sus ojos. Sabía con certeza que Maya se iría de nuevo, y eso los aplastaría, pero la única diferencia sería que yo ya no estaría allí para ayudarlos. Este incidente dejó muy claro que este bucle no tiene fin y que no hay salida. Lo único que puedo hacer es mantenerme a mí y a mi familia fuera de esto. Ya ni siquiera intenté ser amable con ellos. Solo les pregunté qué esperaban de mí y me parecieron muy confundidos, como si nada hubiera pasado. Ya había terminado con todo eso en este momento. Les pedí que salieran de mi casa. No me importaba si era humillante para ellos o por cualquier otra cosa. Ya era tarde. Mi familia no había podido cenar debido a su intrusión y yo solo quería que se fueran. Estaba tan cansada que incluso les prometí que los encontraría en su casa para almorzar cuando quisieran. Solo necesitaba que salieran de desperdicios. «Maldita sea», dijo GH. Ella me miró y continuó. «Lo siento, debería habértelo dicho». Arrojó el sobre la mesa. Esperaba poder conseguirlos de él para que ni siquiera supieras que existían. Cogí el sobre y miré dentro. Dentro había varios negativos que medían 2 cuadrados y cuarto. Saqué uno y lo levanté hacia la luz. Mostraba una foto de una chica en una pose clásica con 2 chicos. No necesitaba preguntar, ya sabía quién era la chica. Me prometió que me los daría si iba a la fiesta, dijo. Sabía que los tenía en el bolsillo. Me mostró el sobre, pero no creo que tuviera ninguna intención de dárselos. Cuando Jean se bajó los pantalones, el sobre colgaba de su bolsillo. Vi mi oportunidad, y a partir de ese momento salté a la acción. Pensé que ya estabas fuera de esto y no te darías cuenta de lo que estaba haciendo. Solo necesitaba acercarme lo suficiente a él para que no se diera cuenta de lo que estaba haciendo. «Por favor, John»,
Trata de entender. No quería que supieras que existían. No quería que pensaras que te casaste con un pequeño sucio. Mientras Yaach hablaba, revisé los aspectos negativos. Debería habértelo dicho, ahora lo sé, pero nunca hubiera pensado que podrías manejarlo de esa manera. Sorprendiste a todos los presentes. Todos tenían mucho miedo de él. Creo que ahora todos te tienen miedo. Cuando te fuiste, Paul, el chico al que Craig le pidió que tomara las fotografías en primer lugar, vino y me ayudó a sacárselas a Craig. Eso es exactamente lo que intenté hacer cuando te fuiste, continuó Yaach. Paul le dijo a Craig que si siquiera pensaba en intentar arrestarte por tenderle una trampa, le diría a la policía que Craig estaba tratando de chantajearme. Paul me dio todas las cosas negativas que tenía antes de casarnos, pero luego me dice que Craig se llevó algunos de ellos. No creo que Paul ni ninguno de ellos le tenga miedo a Craig ahora. Ahora estaba perdido. ¿Qué diablos podría haberle dicho? Me levanté lentamente de mi asiento y salí de la habitación. Los tres me siguieron afuera. Cogí el maletín que había dejado junto al coche, me acerqué al maletero y lo abrí. Luego miré a Tony. «Ayúdame a llevar esto a la casa, ¿quieres?» Yaach corrió y me rodeó el cuello con sus brazos. «Te amo», dijo. «La próxima vez, maldita sea, dime cuando tengas un problema». «Lo haré, cariño, lo prometo».